Quédate, no te vayas. Te invitamos para que sigas con nosotros aquí en Sinergia, un espacio de conversación preparado para todos aquellos que aman la verdad. Quédate, no te vayas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, los que están viendo este programa Sinergia a través de la plataforma Edición 21, a través de Facebook. Luego daremos todas las informaciones de las diferentes plataformas de donde nos contactan. Una vez más, después de 15 largos días, volvemos a estar en este reencuentro con equipo completo. Gracias a Dios ya tenemos el equipo, la defensa, la delantera, el mediocampista, tenemos a todos, listo el equipo, contentos y felices en este hermoso día 19 de marzo. Ya estamos en la mitad del tercer mes de este año 2025, cuando nos quedan 2 días para que se acabe originalmente el verano en nuestra nación y en el hemisferio norte comiencen en la primavera. Nosotros entraremos alegres y contentos al otoño. Hoy estamos con un día nublado, pero es una temperatura muy, muy agradable, contentos y felices de volver a reencontrarnos con nuestros amigos. Ya lo saben, compartan el link con sus amigos, familiares, con aquellos que ustedes quieran que escuchen la palabra que hoy vamos a tratar. Antes de todo, darle gracias a Dios por la misericordia, la bondad, por su favor, su compasión y su amor hacia nuestras vidas, permitiéndonos vivir un día más sobre este planeta llamado Tierra, donde estamos y fuimos puestos por Dios para traerle honra, honor y alabanza. Y queremos saludar a nuestro equipo completo con una sonrisa, con nuevo peinado, un nuevo look que siempre nos sorprende, nuestra hermana Liliana Velázquez. ¿Cómo estás, Liliana? Dios te bendiga. Hola, muy buenas tardes, pastor. Muy contenta de poder estar de nuevo cuenta aquí con ustedes. Y pues aquí compartiendo ya el enlace del programa a mis contactos, y invitándoles y animándoles para que también hagan lo mismo con sus contactos, con sus familiares. Y pues, ¿qué le digo? Feliz. Feliz es una de las cosas que da a mi corazón plenitud, el poder servir al Señor y el estar rodeada de cada uno de ustedes, caballeros, y pues bueno, aquí con un corazón listo, preparado para recibir lo que el Señor tiene para mí, así como para cada uno de los que va a estar oyendo. Gracias, Liliana, y le damos la bienvenida a todas las hermanas que este día van a estar escuchando y también a los queridos varones adultos y jóvenes. También tenemos ahora a nuestro queridísimo pastor desde allá de Phoenix, Arizona, Misael Riquelme Rubina. Adelante, ¿cómo estás? Gusto de tenerte entre nosotros. Gracias, Andrés. También el gusto es mío de poder volver a compartir con ustedes y con toda la gente que nos va a escuchar, que nos escucha, que nos va a escuchar o que nos va a ver. Así es que contento de estar otro miércoles más compartiendo la palabra, aprendiendo, recibiendo la instrucción bíblica, y que esto que hacemos tiene el único propósito de agregar un granito de arena a las personas, edificar sus vidas por medio de la palabra. Así que contento de ver a Osvaldo, de ver a José, de verte a ti, por supuesto a Iriana, Miss Mexicali, muy contento de poder verla. Así es que seguimos adelante en este programa. Gracias, Misael. También estamos contentos de que te reintegres completamente a este programa que te extrañábamos mucho. Siempre los extrañamos aquellos que por algunas distintas razones no pueden estar con nosotros. Y también saludamos a nuestro queridísimo mediocampista, delantero ya de los viejos tercios, José Figueroa Díaz. José, ¿cómo estás? Nada más una corrección. Yo fui centro delantero. Pero igual. Hoy día estoy jugando desde central, o sea, estoy a último puesto ahí ya para llegar detrás del arco, así que una de esas de repente van a decir... ¿Es verdad que contigo pasaba la pelota pero no el futbolista? Tuvimos una experiencia por ahí los dos ahí que quedó en el recuerdo, en la anécdota, en el chiste, que eran buenos martes, buenos martes mañaneros. Muy buenos martes, teníamos, sí, muy buenos martes. Bueno. Tengo algún recuerdo tuyo por allí. Pero
qué bueno que estamos reunidos juntos acá en esta mesa virtual donde podemos conversar, compartir libremente como amigos, compañeros de milicia, como dice el apóstol Pablo. Y sí, saludar y felicitar a todos los que están conectados, los que se van a conectar, para poder también interactuar con aquellos que nos van a hacer preguntas, inquietudes o también aportes que siempre son buenos hacia lo que es la mayor revelación de la palabra de Dios. Así que un gusto, un placer estar un miércoles más con ustedes. Amén. Gracias, José. Contentos también de tenerte en el equipo y felices de poder disfrutar de tu presencia y de las enseñanzas que vendrán a través de tu vida. Y también a un queridísimo y viejo amigo mío, amigo, como dicen las que saben, amigo personal, ¿cierto? Amigo mío personal. Amigo mío personal, para que sea bien redundante. No, ustedes también son buenos amigos, ¿eh? 40 años de amistad más o menos nos unen. En realidad uno no tiene tantos amigos en la vida, ¿verdad? Pero Osvaldo, desde siempre los conocemos, los dos. Hemos trabajado muchos años juntos. Osvaldo, bienvenido, una alegría tenerte entre nosotros nuevamente. Osvaldiño. Gracias, amigos. También estoy contento de reintegrarme al trabajo. Por varias razones estuve un poco alejado, pero ya normalizando nuestra participación y con muchas ganas también y con mucha expectativa, como siempre, que Dios pueda bendecirnos y pueda hablarnos a todos a través de la palabra, que es el centro medular de nuestras conversaciones, la palabra de Dios. Así que vamos a disfrutar de una jornada de 2 horas en donde vamos a compartir muchas cosas hermosas que no tengo duda que van a bendecir a los auditores. Así que bendiciones y gracias por la bienvenida. Amén. Gracias, Osvaldo. Qué alegría saber de ti, que estás bien, contento de que todo se ha ido resolviendo. Y por esa razón también siempre oramos a Dios porque hayan milagros, respuestas sobrenaturales del Evangelio de Jesucristo. Nosotros creemos en la sobrenaturalidad de Dios, en la sobrenaturalidad del Evangelio, creemos en los milagros, creemos en la sanidad, creemos en la restauración, creemos que Dios habla, creemos en la palabra del Señor, en los dones del Espíritu, creemos que todo eso está vigente. Porque el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra permanece para siempre. Así es que estamos contentos, así que escúchenos a través de las diferentes plataformas. Si ya estamos ahí a través de Facebook, en Visión 21, usted lo puede encontrar y comparta el link con aquellos que usted considere que necesitan escuchar esta palabra. Y por supuesto, ya los que están conectados, escríbanos de dónde nos está observando, de dónde nos está viendo o escuchando. Bueno, queremos este día hacer un repaso de lo que hemos estado viendo las últimas semanas acerca de los derechos divinos. Hoy que se habla tanto de los derechos del hombre, ¿verdad? Derechos de los seres humanos. Poco y nada se habla en estos ambientes de los derechos de Dios. ¿Por qué Dios tiene derechos sobre nuestra vida? Quiero leerles un pasaje que fue nuestro texto base durante todas estas semanas que hemos estado hablando de esto. Así que si usted tiene deseo de escribir, aunque mañana va a estar en YouTube a través de la plataforma de Visión 21, también lo puede volver a ver. Romanos capítulo 14, verso 7 hasta el verso 9. Romanos 14, del 7 al 9. Ese es el texto que hemos estado utilizando. Y dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven. Hermosa la palabra del Señor que nos conduce este día a hablar de esto tan interesante, tan importante que son los derechos divinos. Entonces la pregunta surge aquí: ¿qué es un derecho? Inmediatamente deberíamos resolver este tema. ¿Qué es un derecho?
Un derecho se puede definir como un sistema de principios y normas generalmente inspirados en ideas de justicia y orden que regulan la conducta humana en toda sociedad. Eso es un derecho. Existen los derechos laborales, los derechos del niño, los derechos del ser humano, los derechos a un contrato digno, a un trato digno, los derechos de vivir en un ambiente tranquilo, los derechos sociales de los que se habla mucho hoy, pero se habla poco de las responsabilidades que conllevan un derecho. Es decir, que todo derecho trae implícito una responsabilidad. Y lamentable y tristemente, mucha gente habla mucho de los derechos, pero poco de la responsabilidad que conlleva ese mismo derecho. Es decir, por ejemplo, usted cuando cumple su mayoría de edad, tiene derecho a sufragar, a votar, tiene derecho a obtener una licencia de conducir, pero también tiene la responsabilidad de utilizar con sabiduría, con cordura, con prudencia, esa cédula, ¿cierto?, que le permite a usted conducir por las calles de la ciudad. Lo mismo, en todo orden de derechos, absolutamente en todos, los derechos traen, una vez más lo repito, la responsabilidad de utilizar de la mejor manera ese derecho. De tal manera que yo soy responsable de todo lo que tengo en mis manos o todas aquellas cosas que Dios me ha puesto en mis manos. Así que vamos a comenzar hablando esto, los derechos de Dios. José, adelante, ¿qué podemos decir respecto a los derechos de Dios? Antes que entren ahí los amigos y los que van a estar preguntando o aportando, todos los países están hablando hoy día de los derechos básicos del ser humano. Derecho a la vivienda, derecho a la comida o derecho a la salud. Y yo creo que esos derechos están bien dentro del contexto de lo que es una buena convivencia entre los seres humanos. Por eso, hoy día, cuando esas cosas no están, hay reclamos, hay protestas, hay enojos, hay rabia, impotencia en la gente, porque ven que esos derechos no se están cumpliendo de parte de los gobernantes. Y sí, sabemos que hay mucha injusticia en esa parte, porque obviamente el ser humano en sí es injusto. Y no voy a entrar en esa parte porque ya entra la parte política, ese no es nuestro tema, nosotros no estamos viendo esa parte. Pero mientras tú conversabas o mientras tú comentabas, me estaba acordando del huerto del Edén, cuando Dios pone al hombre y Dios le permite y le propicia todo lo que él había creado. O sea, él podía comer de cualquier fruto, él podía caminar, ir, venir, él podía hacer, como quien dice, a su antojo, dentro de ciertos parámetros, lo que Dios había puesto delante del hombre. Pero hubo algo que Dios le dijo, pero mira, le dice, hay un árbol del cual tú no puedes comer. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo creo que siempre Dios pendula y Dios siempre pone el equilibrio entre lo que nos propicia, lo que nos bendice, lo que pone en nuestras manos, pero también, como cualquier cosa, puede producir un perjuicio o algo negativo en vez de positivo. Adán tenía todo, y cuando decimos todo, esa palabra significa eso, todo para disfrutarlo, para comerlo, para pasarlo, como diríamos nosotros, al 100. Pero Dios le dice, esta es la advertencia, el día que de él comes, vas a morir. Te lo anticipo, te lo digo. Y creo que desde ahí ya está ese principio de lo que estamos hoy día conversando y ya resumiendo sobre todas estas semanas que hemos estado hablando, de que así como Dios nos da, como Dios nos regala, como Dios nos propicia cosas o nos provee cosas, también Dios pone los equilibrios. Y después sigue con la ley, con Israel. O sea, yo te voy a bendecir, te voy a dar esto, te voy a dar esto otro. Ahí tenemos a Deuteronomio, ¿no es cierto?, donde Dios le va dando todas las pautas. Pero yo también te digo,
en esto ten cuidado, esto no lo hagas, esto acá, esto allá. Y tiene que ver mucho con lo que tú recién comentabas. Nos gustan los derechos, pero intrínsecamente no nos gustan las responsabilidades o no nos gusta que nos pongan condiciones. Y pareciera que estamos en una sociedad donde no quiere condiciones, o sea, quieren libertad, que se llama ahora libertinaje, y eso indudablemente está generando una sociedad como la que está frente a nuestros ojos, que está totalmente desequilibrada, está totalmente extrema, donde nos estamos encontrando con conductas, comportamientos que lamentablemente uno dice, ¿qué nos pasó al ser humano? Yo como chileno diría, ¿qué nos pasó a los chilenos? Quizás Iliana podría decir, ¿qué nos pasó a los mexicanos? ¿No? Bueno, todo eso tiene que ver justamente con no respetar una parte del contrato. Yo disfruto, como cuando tú firmas un contrato de arriendo, disfruto de la casa, disfruto del inmobiliario, pero tengo mis responsabilidades. Cuidar esa propiedad para que cuando yo me vaya, el dueño la encuentre, no igual, pero más o menos a como cuando él me la entregó en ese contrato. Y creo que ese contrato está intrínseco en el ser humano, que sí, lo podemos obviar, lo podemos dejar de lado, pero yo diría, Andrés, Osvaldo, Misael y Diana, eso siempre va a tener consecuencias, y lamentablemente consecuencias negativas. Es verdad. Toda la mala aplicación de este derecho que el hombre adquiere siempre traerá malas consecuencias. Esa es una libertad que Dios nos ha dado. Por ejemplo, Dios nos hizo las manos para bendecir, para acariciar, para trabajar, para tocar. Pero la gente ha utilizado las manos para golpear, para destruir, para hacer todo aquello que no trata de edificar ni bendice, golpea, destruye, hace tantas cosas, empuña un arma, ¿verdad? Firma documentos que después no respalda con su compromiso. Por eso que todo lo que nosotros hagamos con este derecho que Dios nos ha dado, vamos a ser responsables. Un día vamos a tener que dar cuenta de todo aquello que Dios puso en nuestra mano. Hay un texto del Viejo Testamento que dice que Dios puso a un hombre a cuidar el jardín. De hecho, hay una canción que dice, por cuidar jardines ajenos, olvidé de cuidar mi jardín. O sea, andamos a veces resolviendo temas de otro y de pronto no sabemos cómo resolver nuestras propias situaciones. De hecho, la Escritura dice que los ancianos tienen que primero gobernar bien su casa, porque si no gobiernan bien su casa, ¿cómo podrían gobernar la iglesia del Señor? Ahí te está hablando de que Dios te da un derecho de dirigir la casa del Señor, pero también te habla de la responsabilidad de primero conducir bien la casa, ¿cierto? Gobernar bien nuestro hogar. Entonces es interesante, ¿por qué Dios? ¿Por qué el Señor tiene derechos? ¿Qué podemos agregarle a eso, Misael o Osvaldo, el que quiera tomar la palabra? Bueno, estaba escuchándolos y estaba repasando el texto, Andrés, que tú usaste para introducirnos en esta temática, y llego a la conclusión, y es lo que todos nosotros debemos entender, comprender, y más que eso, ser revelados a esta verdad. Porque no siempre una verdad conocida es una verdad revelada, no siempre una verdad conocida es una verdad vivida. Entonces, el deseo nuestro es que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos dé el entendimiento y la revelación. Y Pablo hace una declaración potente, y yo la resumo en que toda nuestra existencia, ya sea desde que vivimos hasta el tiempo de nuestra partida, toda nuestra existencia aquí en la tierra le pertenece al Señor. Ese es el derecho máximo que uno debe entender. Ahora, Dios tiene derechos sobre todos, pero no todos viven para Él, que es diferente. Dios tiene derechos sobre todos, pero no todos viven para Él. Y ahí está lo que ustedes decían, esa libertad que tiene el ser humano de responder a Dios,
de responder con esas responsabilidades, ¿verdad? Que todo ser humano tiene ante Dios, porque si bien es cierto, Dios tiene derechos, nosotros también tenemos deberes, como ustedes también lo decían, deberes y responsabilidades. Y vivimos en una sociedad donde no nos gustan nuestros deberes, no nos gustan las responsabilidades, siempre nos gustan aquello que tenemos derecho, que podemos obtener, que podemos lograr, sin que eso me comprometa a mí en que yo tenga que hacer algo. Pero el apóstol Pablo lo dice clarito, y es bueno volver a repetir el texto. Dice, pues si vivimos es para el Señor. Todos somos del Señor, pero todos no viven para el Señor. Todos sabemos que hay un Dios, pero no todos viven para agradar a Dios. Muchas personas viven para agradarse a sí mismos, para agradar a su propia voluntad, y no responden a Dios. Dice, y si morimos, lo mismo, es para el Señor que morimos. Ya sea, y ahí está la conclusión, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Y eso ya debe ser entendido, debemos ser revelados, que eso tiene un poder tremendo sobre nuestras vidas. Somos del Señor. Lo queramos aceptar, no lo queramos aceptar. Algunos viven a espaldas a Dios, otros viven para agradar a Dios. Sea cual sea, somos del Señor. ¿Qué va a marcar la diferencia entre uno y otro? El destino eterno. La manera como vivimos aquí repercute en nuestra eternidad. Y dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor, así de los muertos como de los que viven. Yo resumo esto: toda nuestra existencia, queramos o no aceptarlo, la gente lo quiera o no aceptar y ver, le pertenece a Dios. Es cierto, puede alguien creerlo o no creerlo, pero eso no va a variar ni va a cambiar, que Dios es el creador de todas las cosas. Es como a veces conversamos, no, yo no creo en esto, yo no creo en aquello. Eso es tu derecho, está dentro de tus libertades, Dios no te va a obligar. El otro día, conversando con una persona joven, me decía, ¿por qué si Dios sabía que el hombre iba a pecar, por qué no se lo impidió? Por la misma razón que no te impide a ti pecar. Es una decisión personal. Tú tienes los elementos para no hacerlo, ya sabes lo que tienes que hacer, porque Dios te lo trae dentro. Tú sabes hacer lo bueno y lo malo porque lo traes dentro. Entonces, ahí está, por la misma razón que no te impide a ti hacerlo, aunque te aconseja no hacerlo. De hecho, en el Viejo Testamento también hay un pasaje de la Escritura que Dios dice que Dios le muestra el camino de la vida, el camino de la muerte al hombre. Yo te aconsejo que andes por el camino de la vida, pero definitivamente y al final, en último análisis, siempre la decisión será tuya, de tú tomar la decisión. Y ahí es donde nos damos cuenta de que Dios nos ha dado una capacidad para decidir. Y la mejor decisión siempre es aquella que honra a Dios, aunque a mí no me guste. Estaba leyendo un pasaje, no quiero apartarme del tema, pero estaba leyendo el pasaje de cuando el Espíritu lleva a Jesús para tentar a Satanás. Lo lleva el Espíritu al desierto para que el diablo le tentase. Dice, di que estas piedras se conviertan en el pan. Y el pan nuestro de cada día, nos enseña a orar el Señor, el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Y estaba pensando que a veces, no siempre el pan que Dios me da es el que yo quiero, pero sí el que necesito. No siempre Dios te da el pan que tú quieres o la porción que tú quieres, sino la porción que necesitas cada día. Puede que a mí no me guste, yo cambié mi forma de alimentarme, entonces no como harinas refinadas, pero estaba tan acostumbrado. Ustedes saben que Chile es uno de los países que más pan come en el mundo, después de Alemania. Nuestra base de alimento es el pan. Y dejé de comer harina blanca, el pan, y estoy comiendo pan de harina de garbanzo, de otros tipos. Te digo que me cuesta un montón acostumbrarme. Entonces, claro, a mi paladar no le gusta ese tipo de pan.
pero a mi cuerpo le hace muy, pero muy bien, ¿verdad? Todo lo refinado ustedes saben que está procesado y complicado. De la misma manera, no siempre Dios te da lo que uno quiere, pero siempre te da lo que necesita. Y uno tiene que ser humilde para entender que Dios siempre, siempre te dará lo necesario para tu vida. Perdón, ese ágape respecto a entender y a conocer el deseo de Dios, por qué Dios tiene autoridad sobre nuestra vida. Osvaldo, ¿qué más podemos agregar a esto que estamos compartiendo? Estaba pensando en el contexto de los capítulos 2 y 3 de Génesis, que es de donde emerge un concepto que no es bíblico, pero que es muy usado por los cristianos, que es el concepto libre albedrío. Este concepto no lo encontramos en la Biblia. Mucha gente lo asocia a la mera libertad que el hombre tenía de decidir en el huerto lo que decidió. Y yo creo que tenemos que cambiar un concepto, el concepto decidir por el concepto administrar, porque Dios puso en las manos del hombre derechos y responsabilidades, que es lo que estamos hablando. ¿Cuál es el perfecto elemento de equilibrio entre lo que son los derechos y las responsabilidades? ¿Cómo administro eso? Eso es lo que define todo. O sea, finalmente tengo que tomar las decisiones, pero esas decisiones debieran ser el producto de una mente de administrador, de mayordomo. Pablo dice a los corintios, téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice Pablo, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Por lo tanto, hay una demanda, y esto de derechos y responsabilidades es algo que hemos hablado por años. Pero de nuestros derechos y de nuestras responsabilidades, pero ahora estamos en otro punto, estamos hablando del derecho de Dios, del Creador. Y pensaba y conversábamos con una persona el otro día, y yo le decía, a nosotros nos gusta levantar las manos, por ejemplo, en nuestros cultos, en nuestra adoración, y decirle a Dios, tú eres soberano. Suena bonito, suena lindo decir, Señor, tú eres soberano, le digo, pero te aseguro que no alcanzamos a percibir ni la mitad de lo que eso significa, porque soberano es el dueño absoluto de todo, el plenipotenciario de todo, o sea, el que tiene el derecho de quitar, de poner, de sacar, de levantar. Es lo que dice este párrafo inicial del capítulo 14 de Romanos. Si vivimos, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Por lo general son los párrafos que nosotros usamos en los funerales, ¿verdad? Yo estuve oficiando parte del funeral de Juan Torres estos días y mencioné eso, y yo les decía, administramos la vida a medias, ¿verdad? Porque la vida la administramos a nuestra propia conveniencia, pero no administramos la muerte. No estamos preparados para morir, no preveemos para la eternidad. O sea, en rigor, si tuviésemos que calificar nuestra vida de mayordomos, de administradores, hemos sido malos administradores, malos mayordomos, no solo en relación a los asuntos que tienen que ver con Dios, sino a los asuntos que tienen que ver con la vida, porque aquí estamos hablando de también reconocer que todo, los evangélicos hemos remitido el tema de Dios al evangelio. Dios no es evangélico, Dios es Dios. Hemos remitido los asuntos de Dios al asunto de la religión, y Dios no tiene nada que ver con la religión. La religión es un tema que inventamos nosotros. O sea, la vida nos la dio Dios, la familia, todo, porque en el huerto no había iglesia, no había quien evangelizar, no había nada de eso. Solamente había un legado que Dios le dio al hombre de administrar el huerto. Cuando Dios saca al hombre del huerto, lo saca porque hizo una mala gestión como el administrador del huerto. Ya no puede administrarlo. Ahí estaba todo. Dios le dijo, llena la tierra, sojuzgar, llenar, dominar, y todo eso era parte de la administración. Y el hombre olvidó lo más importante, que es lo que estamos hablando, el derecho del Creador, como el dueño absoluto y total de todas las cosas. Y eso la gente la olvida. La gente empuña su mano contra Dios cuando quiere quejarse, cuando hay tragedias, cuando hay catástrofes. La gente empuña su mano, o sea, reclama a Dios sin considerar jamás los derechos que Dios tiene como creador. Y eso lo hacemos también nosotros los cristianos. No estamos muy lejos de mucha gente que no tiene ni la fe que nosotros tenemos, ni profesa las creencias que nosotros profesamos. No obstante eso, también nosotros olvidamos con mucha facilidad
los derechos de nuestro Creador, de nuestro Padre. Nos gusta decir esas cosas, que Él tiene todo el poder, que Él tiene toda autoridad, que Él es más grande, que Él es el que surca los cielos, que Él es nuestro castillo, nuestra roca, etcétera, etcétera. Y todo eso suena lindo, pero no tiene sentido si yo no logro en tener claro lo más importante, que es que Él es el Creador, Él es el todo y en todos. Así es. Es cierto, es una materia, es una bofetada al ego, ¿cierto? Cuando te dicen que el hombre, ¿de qué es dueño el hombre? ¿Cierto? Y el hombre se cree que es dueño de la tierra. Hay un hombre, de hecho, que registró la luna a su nombre. Y cuando tuvo que ir el Apolo 11 allá, ¿no es cierto?, a pisar la luna, ¿no es cierto?, a lunizar, tuvo que pedir permiso. Creía que era... Ay, señor, uno se ríe de las cosas que, como dice mi amigo dominicano, las cosas que uno tiene que escuchar. Un hombre dueño de la luna, te imaginas. Claro, lo registró, lo patentó. Ahora no sé cuánto pagaría todos los años, ¿no es cierto? Porque cuando tú compras un terreno tienes que pagar los derechos, ¿cierto? ¿Cuánto habrá pagado y si tenía dinero? Pero pensando esto un poco, que puede ser un poco anecdótico, un poco chistoso, en realidad lo que decía Osvaldo es cierto. Nosotros le hemos asignado ciertas ideas, ciertas cosas a las escrituras, que la escritura no lo dice, y yo tengo que aprender a guardar silencio cuando la Biblia guarda silencio. ¿Cierto? Y entonces decir que yo soy el señor de este asunto de la tierra, ¿cierto? Como los antiguos creían que la tierra era el centro del universo, hasta que descubrieron que la tierra no era el centro del universo. Entonces el ser humano, él cree que él es el centro del universo, y hay gente que cree que Dios está a su servicio, por ejemplo, y cuando en realidad nosotros estamos al servicio de Dios. Pero la diferencia es que nosotros servimos a Dios porque lo amamos, no porque haya una obligación, sino porque amamos a este Dios que es bueno, que es justo, que es santo y que es generoso, que es íntegro. Entonces, la idea de que el hombre no es dueño de nada, todo esto es mío. Yo he visto, aquí en Chile hubo una disputa por una cosa que pasó en el sur de Chile, porque según la legislación vigente, todos nosotros los chilenos tenemos libre acceso a las playas. Y hubo uno que se cerró el acceso a la playa y le decía: salgan de aquí, esta es mi playa, esta es mi playa. Fue muy comentado en Chile eso, que esta es mi playa, ¿cierto?, el lugar para ir a bañarse. Esto es lo mío, ustedes váyanse rotos, ¿cierto? Como queriendo decir gente de poco valor. El ser humano en general es así, se cree dueño, pero en realidad, ¿de qué es dueño el hombre? Todo es posesión divina. ¿Y por qué razón, José, nosotros decimos que Dios es dueño de todo? Lo hemos venido comentando, ¿no? En primer lugar, Dios es dueño por creación. Él es el creador. Nada más tenemos que ir ahí a Génesis, aunque obviamente esto va a traer disputas con aquellos que no creen, por supuesto, ni en Dios, ni en la palabra de Dios. Pero crean o no crean, les guste o no les guste, la palabra siempre sigue siendo irrefutable y confirmada a través de los años, que lo que ella escribe, lo que ella dice es veraz. Y de acuerdo a eso, si nosotros vamos al origen, vamos a encontrarnos con un Dios creador. Yo puse un ejemplo la vez pasada. Si yo tengo un terreno, sobre ese terreno yo edifico una casa, ¿no? Tipo de Dios creando el planeta o Dios creando todo lo que creó. Se supone que yo soy el dueño ante la ley, ante el gobierno de ese país, de ese terreno y de esa construcción. No cualquiera puede venir ahí a instalarse en el patio porque se le ocurrió, salta la cerca y pone su tienda o pone su carpa y dice: ¿sabes qué? No tengo dónde dormir, no tengo dónde vivir, así que por favor, ni por favor me va a pedir, se va a meter ahí, como dice uno, bien macanudo. Y yo voy a tener que decirle, bajo mis derechos o bajo los principios de sana convivencia, una cosa es que yo te dé permiso y la otra es que tú vengas acá de manera prepotente a tomar acá tu
el lugar que crees que te corresponde, pero no te corresponde. Y eso es un concepto que anda, digamos, muy de moda en la sociedad. Y tocante a eso, justamente yo creo que aquí se nos vendió una mentira desde hace 6.000, casi 6.000 años atrás. Se nos vendió una mentira que el enemigo, el reino de las tinieblas, como tú le quieras llamar, le vendió una mentira a la mujer, le vendió una mentira a la primera pareja, a los que decía Osvaldo, administradores, administradores del huerto, administradores del jardín. Él les vendió una mentira. Y cada vez que aceptamos esa mentira o las mentiras que él usa, porque él es padre de mentira, estamos traspasando la línea y los límites de los derechos de Dios. Porque eso fue lo que él hizo en Génesis capítulo 3, con que Dios os ha dicho. O sea que, a ver, Dios dijo, no, dice, Dios sabe que el día que ustedes coman de eso, van a ser abiertos vuestros ojos y ustedes van a ser como Dios. Entonces, desde ahí está la insinuación, la incitación, la invitación y, por supuesto, la tentación a que el hombre, en un momento, escuchar ese mensaje. Hoy día se escucha de diferentes formas, de diferentes maneras. Hago lo que yo quiero, cuando quiero, a mí nadie me lo va a prohibir. Ayer vi unas noticias que trato de no mirar porque la verdad es que no me ayuda mucho ver noticias, mayormente de mi país. Porque me entristecen muchas cosas. Y hay un tren, ¿no es cierto?, que corre de Valparaíso hasta Limache. No sé si ha avanzado más allá de Limache, pero hasta lo que yo me acuerdo era Valparaíso a Limache. Hasta ahí nomás llega. Es un tren exquisito, hermoso, pegado al mar, al océano. Yo he hecho ese viaje, yo creo que ustedes también lo han hecho. Y es lindo ver el océano mientras vas en el tren. No, y sucede que la semana o otros días, muchachos, no sé de qué edad, quizá 18, 20, no sé si más o menos edad, con estas pinturas de spray. Entonces cuando el tren paraba en la estación, ¿cuál era el chiste de ellos? Se acercaban ahí y pintar el tren con puras cosas, digamos, signos, letras, palabras. Un tren que está siendo de utilidad a la ciudad. Un tren que sirve a cada ciudadano de Valparaíso y el interior hasta allá, hasta Limache. Un tren que presta una utilidad. Entonces yo me reflexionaba y decía yo, como decía mi papá, ¿no? ¿Qué hay en la cabeza de esta gente? ¿Qué hay en la cabeza? Y yo decía, a ver, si agarráramos a uno de esos, lo agarráramos y decía, a ver, ¿por qué haces esto? Yo me imaginé una respuesta. Porque me quiero que me vean, quiero hacerme famoso, porque obviamente salieron en las noticias. O sea, a ese tipo de cosas absurdas hemos llegado. Y lamentablemente pareciera que nadie le pone freno y pareciera que nadie le va a poner freno. O sea, los desenfrenos sociales y morales, yo creo que cada día, y tristemente lo digo, van a ser peor. Porque nos están vendiendo una mentira. Y esa mentira que se dijo allá en el capítulo 3 de Génesis, hoy día se sigue diciendo de otras formas, de otras maneras, como cuando salían a protestar y agarraban los postes de semáforo y ahí estaban los muchachos, dale para allá, dale para acá. Y yo decía, ¿qué tiene que ver mi protesta social con el semáforo? Otros arriba de los paraderos y moviendo los paraderos y hasta que los volteaban, ¿no? Otros quemando buses. Entonces yo decía, a ver, ¿hasta dónde está llegando esto y hasta dónde va a llegar? Y yo creo que el desenfreno, muchachos, quizás suene a lo mejor negativo lo que voy a decir, pero yo veo que esto va a más, porque la gente está así, porque la mentalidad de la gente está así, porque la cultura se está dando así. Haz lo que quieras, cuando quieras, lo que se te frunza, lo que te dé ganas. Si lo sientes, si lo quieres, nadie te tiene que prohibir. Y eso está pasando a nivel deportivo en los estadios, eso está pasando en las calles, eso está pasando en los abusos. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos fuimos al otro lado, pendulamos al lado negativo
que es justamente el hacer lo que yo quiero con quien quiero, y a mí nadie me va a decir nada. Así que mi consejo, que no nos sigan vendiendo una mentira disfrazada. Es verdad. Ahí es donde tú ves que se usa el derecho de expresión, pero de una manera equivocada, ¿cierto? Donde se usa el derecho que tienes a tener una voz, ¿cierto? A decir no estoy de acuerdo con esto, pero estás destruyendo algo que está hecho para el beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos. Y así con muchísimas cosas. Entonces, claro, ¿qué tú le puedes pedir a un corazón que no ha sido redimido, ¿cierto? Que no tiene la noción? Y aún muchos cristianos, como decía Osvaldo, que se dicen creyentes, pero hacen exactamente lo que quieren. Y el reclamo del Señor Jesucristo es cierto cuando dice, ustedes me dicen Señor, Señor, y es verdad porque lo soy, pero no hacéis lo que yo os digo. Mismo Jesús, el Señor Jesús, había enviado a los discípulos, ¿no es cierto? Y cuando vuelven los discípulos le dicen, maestro, come. Y el maestro le dice, yo ya comí. Y entonces los discípulos le dijeron, maestro, ¿cuándo te vimos comer? Nosotros no te hemos visto comer. Y entonces Jesús tiene que aclararles algo que a veces nosotros de repente no tenemos tan claro. Le dice, no, yo ya comí. Dice, no, maestro, no te hemos visto comer. No, muchachos, mi comida, yo tengo una comida que usted no la conoce. Mi comida es hacer la voluntad de que me envió. Ahí nos estamos dando cuenta que Jesús, todo lo que Jesús hacía, era lo que veía hacer el Padre. Todo lo que Jesús hablaba es lo que oía del Padre. Y esa ha de ser la actitud de cada creyente, de cada hijo del Señor. Es decir, de acuerdo a la enseñanza de la unción, como dice el apóstol Juan en su primera carta, a la enseñanza del Espíritu Santo sobre nuestra vida, es desde allí en que nosotros hacemos, porque nosotros podemos leer la Escritura con una actitud absolutamente equivocada. Incluso la Escritura nos puede distraer de Cristo. De hecho, le pasó a los fariseos. Dice, ustedes escudriñan la Escritura y ellas son las que dan testimonio a mí, pero ustedes no quieren creer. Tienen al autor al frente y no le creen. Entonces, tristemente, no basta con leer las Escrituras, necesitamos vivirlas, ¿cierto? En todas nuestras acciones y decisiones. Por eso entendemos que los derechos se basan en que primero Dios creó todas las cosas. Isael, ¿qué podemos aportar a esto de la creación en el diseño divino? Bueno, como hemos estado diciendo, el primer punto por el cual el Señor es dueño de todo es porque Él es creador de todo. Y eso es el primer punto en cuanto a los derechos de Dios. Él tiene derechos absolutos porque Él es creador de todo. Y la Biblia está llena de pasajes que afirman esta verdad, esta realidad. La tierra es suya, como dice el Salmo 24. Las cosas que existen son suyas, como dice Primera de Crónicas. El dinero y la riqueza le pertenecen a Dios. Mío es el oro, mía es la plata, dice el profeta Ageo. La vida de los seres es su propiedad. Y así hay una serie de textos que nos ayudan a afirmar el tiempo es suyo, el poder le pertenece a Él, las personas son suyas, sus cuerpos, sus almas, sus espíritus. Entonces llegamos a este primer punto, a esta primera conclusión, por la cual que contestamos la pregunta, ¿de qué es dueño Dios? De todo. ¿Y por qué es dueño de todo? Porque Él es creador de todo. Lo visible, lo invisible, lo que percibimos, lo que no alcanzamos a percibir, Él es dueño, Él es creador de todo, y eso no excluye nada. Todo lo que está a nuestro alcance, Él lo creó. Todo lo que está fuera de nuestro alcance, Él lo creó. Es decir, que cada cosa, situación que vemos, que observamos, que palpamos, y aún lo que no vemos ni palpamos, tiene el sello de la creación de Dios. A Él le pertenece todo porque Él es creador de todo. Y esto corrobora también la pugna que siempre hay en el ser humano. El ser humano es muy narcisista, piensa mucho en sí mismo, todo en relación a él,
¿ah? Narciso, un personaje de la mitología que se miraba y se encontraba tan bello y todo era en relación con él, ¿verdad? Se enamoró de él mismo, se puso en un espejo, se desnudó y se miraba y se contemplaba y es el espíritu narcisista que hoy está vigente, no ha terminado ese espíritu en la sociedad moderna. El hombre piensa, esto es mío, vivo para mí, todo, yo soy el centro de todas las cosas, pero cuando revisamos la escritura, que es nuestro manual, que es nuestra regla de moral, de conducta, de ética, que es la voz de Dios, nos damos cuenta lo equivocado que nosotros estamos. El hombre, lo hemos repetido muchas veces, y hoy lo concluimos diciendo, el hombre no es dueño de nada porque nada le pertenece. Ni la salud, porque la salud la da Dios. El sembrador dice, esta siembra es mía, esta cosecha es mía. No, porque el sol, la lluvia, viene de Dios y eso te lo da Dios por un acto de amor y misericordia. No tienes el control sobre la lluvia, no tienes el control sobre si la semilla va a germinar, no tienes el control de eso. ¿Quién hace que las cosas sucedan? ¿Quién hace que las cosas lleguen a existir de la nada? Es Dios. ¿Ah? Esa prerrogativa de creación le pertenece a Dios. Dios es creador de todo y todas las cosas son made in cielo, made in Dios. Entonces, frente a eso simplemente nos queda como seres humanos no resignarnos, más bien agradecer, porque si Dios lo hizo, todo es bueno en gran manera. Si Dios lo creó, si Dios lo diseñó, si Dios lo pensó, si Dios lo llevó a la realidad, si primero estaba en su corazón y después vino a existencia, debiéramos más que negarnos, decir gracias por eso, porque tú que eres Dios, que todo lo sabes, que todo lo conoces, que eres perfecto en todo y que todo lo que emana de ti es perfecto, pues mejor. ¿Ah? Es como si uno le dice a una persona, mira, hazlo tú porque tú eres mejor en esto que yo. Entonces yo descanso. Nosotros más que pelear con el Creador deberíamos descansar y decir gracias porque tú eres dueño de todo. Y como un acto de amor y de bondad, me haces a mí partícipe de eso siendo mayordomo, lo que decía Osvaldo, siendo un administrador de eso que es tuyo, de eso que por un acto de amor tú has puesto en nuestras manos para administrar. Administramos la tierra, administramos el dinero, administramos el tiempo, administramos la familia, administramos nuestros dones, habilidades y capacidades. Todo, de todo somos administradores porque eres dueño de todo por creación. Osvaldo, ¿cómo podrías profundizar un poquito más este tema, ya que tú lo tocaste, sobre la administración? Porque es un concepto, ¿verdad?, de administración. Pero ¿cómo podríamos en aspectos prácticos de la administración, también lo estuvo tocando recién Misael, esto de la familia, el hogar, la economía, el tiempo, la salud, ¿verdad que sí? ¿Cómo podemos definirlo mejor, ¿no es cierto?, para, en ejemplos gráficos, porque ese es nuestro anhelo, que en cosas sencillas de la vida nosotros podamos administrar de mejor manera esto que tuvo el concepto que nos acaba de hablar anteriormente sobre el hombre no es dueño de nada, pero es un administrador de esta gracia que le ha sido concedida. Pensaba en lo que decía Misael, porque Pablo dice que por él fueron todas las cosas creadas y en él todas las cosas subsisten. Y estoy asociando eso con una versión más antigua de la Biblia. La nuestra dice, por lo general, en el principio creó. La versión antigua dice crió. Crear es hacer algo, como una silla, como una mesa, algo sin vida, inerte. Criar es un hijo. Criar es donde hay vida. Dios es el criador, más que el creador. Y aquí hablamos entonces de un problema, que es la clase de relación que cada uno de nosotros tenemos con Dios, porque mi relación con Dios tiene que ver con la vida que Dios ha puesto en mí, en su calidad de criador, no solo de creador. Estaba también pensando que hay dos cosas fundamentales que un administrador debe tener claras. Primero, como ustedes ya lo dijeron, no es dueño de nada, absolutamente de nada. ¿Qué tienes? Pablo dice,
¿qué tienes que no hayas recibido? Toda dádiva, todo don perfecto. Y la segunda cosa que un administrador debe tener clara es que de todo tendrá que dar cuenta. Entonces, como dice Ricky Martin, muchos viven la vida loca, pensando que después de esta vida no hay otra, que no hay que rendirle cuenta a nadie. Y creo que este es el mejor negocio que el diablo ha hecho, que la gente crea que la vida es un derecho que de algún lado salió. Vívela como se te antoje, haz lo que se te antoje, porque algún día se te va a acabar y punto. Pero estamos hablando de conceptos que van mucho más allá, son mucho más trascendentes, mucho más profundos. Ese concepto de libre albedrío, que no sé si lo dije, pero no solo tiene que ver con la libertad que cada persona tiene para decidir cosas. El término albedrío no es un término que nosotros usemos mucho, pero a mí me gusta escarbar las cosas y escudriñando un poco sobre el concepto albedrío, tiene que ver con tener claro que yo voy a rendir por eso que estoy decidiendo, sea mi vida, sea mi familia, sea mis hijos, sea mi economía, sea mi salud, mi estabilidad. Y es terrible cuando, por ejemplo, una persona fallece, no porque su enfermedad haya sido la causante o el causante, sino fallece por la mala administración que hizo de su cuerpo, porque no se quiso tomar los medicamentos, porque echó mano de la superfe, porque dijo que era de poca fe creer las palabras del médico, porque se burló del diagnóstico, etc. O sea, mucha gente termina sus días por ser un mal administrador de su salud, etc. Ustedes hicieron un listado, Misael mencionó un montón de cosas hace un rato, y qué importante es que sepamos y entendamos que sobre todas esas cosas vamos a rendir, vamos a tener que dar cuenta. Hoy en la mañana hablaba con un chico que está pasando un tiempo difícil en su matrimonio, y yo le decía, mira, cuando esta crisis empezó, tuve tu imagen, la de tu esposa, y este párrafo de Salomón en el Salmo 127, en el primer verso, que dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, ustedes olvidaron poner a Dios en el lugar que corresponde para que esto funcione. Si eso no lo resuelven, estamos perdiendo el tiempo conversando o haciendo lo que sea, porque no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, esto no es solo un tema de tener un concepto claro. Ah, ya entendí. O sea, estos son los derechos de Dios. Este es un tema de cederle a Dios los derechos que le corresponden, o de darle a Dios los derechos que le corresponden, de vivir una vida con esa concepción en términos prácticos, no teóricos, porque la teoría es el mal de mucha gente. Hay una cantidad de canutos teóricos impresionante, pero necesitamos la praxis de este asunto. Un administrador es una persona que da evidencias prácticas de su buena o mala gestión. Punto. O sea, la gente primero te ve, después te escucha. Hay gente que habla muy lindo, pero lo que la gente ve no les permite escuchar, porque hemos cometido errores en ese concepto. Entonces, yo creo que tenemos que aterrizar esto, bajarlo, contextualizarlo y hacer que sea lo más práctico posible, porque es lo que necesitamos, la vida. La vida de Dios es inherente a nosotros, por lo tanto, no debiera ser esto tan complicado. Si Él es el creador y el criador, no debiera ser esto tan complicado. Y repito, y esto puede molestar, pero mucho de lo que nos está funcionando mal tiene que ver con la mala relación que tenemos con Dios. Y alguien puede decir, no, pero yo voy toda la semana a la iglesia, yo participo en todas las conexiones, yo estoy en todos los discipulados. No importa, pues eso sería, yo digo siempre esto, es como pensar que si yo duermo en una pizzería voy a convertirme en una pizza. O sea, es absurdo. Yo no puedo pensar que si yo voy a la iglesia, eso ya me hace un buen cristiano. No, hay un montón de cristianos que se han pasado la vida en la iglesia y son malos cristianos, son malos hijos de Dios. Entonces, no confundamos una cosa con la otra. Tenemos que ser, me gusta cuando Pablo dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado
fiel. Eso es categórico. Eso es verdad. Una característica del mayordomo, porque también lo llama mayordomo, ¿cierto? O ecónomo, ¿cierto? El gobierno de la casa. Con eso que dijo Osvaldo, que es tan extraordinario, es decir, yo tengo que entender definitivamente, y le pido a Dios que me haga comprender, porque como lo dicen los salmos, te haré entender, te haré comprender el camino. Esa es la tarea de Dios. Por eso que yo en humildad me postro delante de Dios y digo, Señor, hazme entender, hazme comprender cuál es tu camino, por dónde yo he de andar, cómo poner en práctica todas las cosas que el Señor nos está enseñando. Mira, Jesús dijo, si sabéis estas cosas, es bueno saber, ¿verdad? Pero no es tan bueno saber por saber. Saber solo por saber. No tiene sentido saber por saber. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hiciereis. La bendición está en, no importa si sabes mucho o si sabes poco, pero lo que sabes, lo que ustedes sepan, lo que nosotros sepamos, vivirlo, eso pone un peso en nuestra vida, ¿no es cierto?, de autoridad, que la autoridad no tiene que ver con un grito, no, al contrario, una persona puede ser muy tranquila y tener autoridad, ¿cierto? Entonces, lo que acaba de decir Osvaldo es extraordinario, entender, comprender que un día el que Dios ha determinado, me tendré que presentar delante de Dios y dar cuenta de lo que hice con todo aquello que Dios puso en mi mano, con dinero, con vida, con salud, con el testimonio, con la familia, con el hogar, con los hijos, con mis amistades, en la congregación donde yo asistí, cómo manejé el tiempo, hermano, que es un recurso no renovable. El tiempo se usa o no se usa. Así que gracias por aclararnos este tema de un poco más sobre lo que significa ser un administrador y finalmente ese administrador tiene que ser hallado fiel. Les decía con una conversación con algunos hermanos, si Dios que es todo sabio, porque una de las cosas, y ustedes que están en Estados Unidos, es un tema que es recurrente, estoy busy, siempre la gente está ocupada, siempre está ocupada. Tú todavía no le dices nada, no, estoy ocupado, pastor, estoy ocupado, no tengo tiempo. No es una mentira, hermano, tiempo ahí está para perder el tiempo. Las personas, ¿cuántas veces? Mira, hay un pastor amigo que un día hizo un ejemplo, yo lamentablemente no lo traje anotado, pero simplemente, ¿cuántas veces revisas al día el celular? ¿Cuántas veces revisas al día el celular? Y a veces en cuestiones intrascendentes, suma la cantidad de minutos. Si Dios, que es inteligente, hubiese sabido que nosotros requeriríamos de más horas al día, hubiese hecho un día de 30 o 40 horas. Pero Él sabe que en esas 24 nosotros tenemos que aprender a administrar el tiempo, la mayordomía de todas las cosas. Eso es un buen tema que en algún momento podríamos hablar. La mayordomía de todas las cosas que Dios ha puesto en nuestra mano. Iliana, ¿algún comentario? ¿Alguien está conectado? Por favor, no te habíamos dado el pase, perdónanos, hermano. No se preocupen, es más importante lo que ustedes tienen que decir. Y bueno, agradecer quienes nos acompañan, que son pues un familiar, la familia acá apoyando. Así es que un saludo para Tecate, que nos están viendo de allá, para Jacqueline Romero, que ella también nos ve de Chile, Orlando, que nos está acompañando de Brasil virtualmente, obviamente, Mónica, Jorge Ortega también, saludos para Marta, que se encuentra en Holanda y desde allá también nos están viendo, Claudia Zavala, Anita Zambrano de aquí de Mexicali, Oscar Muñoz, que nos acompaña de Chile, Celina González, José Santos, Anariki Constanza, que hoy es su cumpleaños, un saludo y felicitaciones. Y comentar aquí Marta, ella nos hace un comentario y ella dice que no alcanzamos a magnificar el poder de Dios. Es tan grande que no podemos dimensionar su poder y su creación. Y ha estado meditando también en la palabra que se ha estado compartiendo acá con nosotros, en donde se ha estado tocando el tema de
vivir el amor de Cristo, revestirnos de su amor, ¿no? Y despojarnos de nosotros mismos. Así es que es lo que ella comparte y animarles para que nos hagan llegar sus preguntas aquí por el chat, nos hagan llegar sus preguntas, algún comentario que quieran compartir. Aquí yo soy su voz para leerles y bueno, seguir compartiendo de lo que el Señor tiene, ¿no? Así es que por ahí también manda saludos Mario Cota. Y bueno, de mi parte es todo y agradecida. Un saludo a todos nuestros buenos amigos en Estados Unidos, allá en España, en Noruega, en Dinamarca, en Holanda, en Brasil, nuestros hermanos en New York y también en New Jersey. Y bueno, en los distintos, estaba viendo que están conectados unos hermanos de Colombia, les enviamos un gran abrazo. Ya nos vamos a comer una bandejita paisa uno de estos días. Disfrutar algunas cositas. Recetas. Es que mande la receta. Bueno, contentos, muy felices. La verdad que nos emociona saber que la palabra está viajando a tantos lugares, que está siendo llevada a través de este prodigioso medio que es el Internet, increíble. Ustedes uno en Estados Unidos, nosotros en Chile, otro en México y los hermanos que están en diferentes lugares. También sé que hay hermanos conectados a la República Dominicana, a quienes les enviamos un fuerte abrazo y felices de poder ser instrumentos para bendecir al Señor. Nosotros estamos aquí simplemente porque entendemos que es la voluntad de Dios y hemos entendido que esto es lo que Dios quiere, que sigamos compartiendo el Evangelio con ustedes. Contentos y felices de hacerlo y que Dios nos dé corazón para ser enseñados e instruidos por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios halle cabida en nuestros corazones siempre. Entender que necesitamos y precisamos a Dios. Vamos a ir con el segundo punto que hemos tratado. Ya estuvimos hablando latamente acerca de la creación, pero nunca podremos escudriñar hasta lo más profundo qué significa que Dios sea el creador. Hablaremos ahora de los derechos por sustentación o quien sostiene todas las cosas. Las Escrituras nos enseñan en Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten o son sostenidas por Él. Misael, ¿qué podemos agregar a esta enseñanza de Colosenses 1:17? Bueno, es súper interesante esto que estamos hablando con respecto a los derechos del Señor. Quizás lo hemos mencionado mucho las veces anteriores, y de todos los títulos que la Biblia le da a Jesús, hay uno que es sobresaliente, por así decirlo. Nosotros no tenemos problemas con llamar a Jesús Emmanuel, Dios con nosotros, Príncipe de Paz, y muchos otros nombres más que la Biblia habla. Hay un título que es Señor. Esa palabra Señor significa que Él es amo, jefe, soberano y está por sobre todos los reyes de la tierra. Él es la máxima autoridad. Y como máxima autoridad, Él tiene el derecho por creación y, en segundo lugar, por sustentación. En otras palabras, este principio tiene que ver con que Dios no solo es el creador de todo, sino que mantiene todo. Él es el que mantiene, el que hace que las cosas marchen, que las cosas estén en un perfecto equilibrio, hace que las cosas funcionen de la mejor manera, y eso uno lo ve como algo simple, eso uno lo ve como algo, Dios sustenta todas las cosas, pero creo que nuestra mente pequeña no alcanza a dimensionar el poder de Dios al hacer que todas las cosas, lo visible, lo invisible, lo que está cercano, lo que está súper lejano, como la galaxia, todas las cosas son mantenidas en un perfecto orden. Y eso nos habla de su poder, eso nos habla de su grandeza, eso nos habla de la autoridad que Dios tiene en la persona de su Hijo para que todas las cosas funcionen de la mejor manera. Dice ahí el pasaje que leía Andrés, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En uno de los pasajes de Job, recuerdo que
el Señor, Dios le hace una pregunta a Job. Le dice, oye Job, ya que tú argumentas tanto, ¿dónde estabas tú cuando yo creé, hice las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé los mares? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? Eso dándole a entender que Él es antes de todas las cosas que llegaron a existencia. Él hizo que las cosas llegaran a existencia, lo que nosotros vemos, lo que nosotros no vemos. Pero no solamente hizo que las cosas llegaran a existencia, sino que Él las mantiene, Él las sustenta. Él hace todos los días, yo me imagino, así para que la gente lo entienda, algo práctico. No es así, ¿verdad? Quizás estoy rebajando, pero para que lo entendamos es como un handyman que hace que las cosas estén todas en su perfección, que todo funcione. Y por ahí en alguna de las clases lo dijimos, ¿por qué el mar no se sale? ¿Mm? ¿Por qué el mar no se sale de la orilla? ¿Por qué pareciera que las olas tienen un límite natural? La pregunta es, ¿quién codificó eso? ¿Mm? ¿Quién codificó para que las olas no se salieran? ¿Quién codificó que el sol estuviera a cierta distancia para que la Tierra no se derritiera o para que en una distancia mayor nos muriéramos de frío? ¿Quién hizo? ¿Quién controló? ¿Quién mantiene todos esos códigos? Es Dios, es Dios. Y eso también, lo creamos o no lo creamos, es una realidad que no podemos negar y tampoco la podemos ignorar. Dios es creador y Dios es sustentador de todas las cosas. Hace que todo funcione. Mira, en tu propio cuerpo y en mi propio cuerpo, Él hace que las cosas en mi cuerpo, en mi organismo, funcionen. Yo no estoy consciente del respirar, pero estoy respirando. ¿Mm? Yo no estoy consciente de que mi corazón está pulsando, pero Él está pulsando latidos. ¿Quién hace que todo eso funcione? Que toda la materia, que todo lo orgánico, incluyéndonos a nosotros, funcione. Es Dios, es Dios. Entonces, no se necesita mucha fe, creo yo, para saber que hay un creador y hay un sustentador que permite que todas las cosas funcionen de la mejor manera. Así es que en este punto debemos estar conscientes que Él tiene derechos porque es creador y porque hace que todas las cosas funcionen de la mejor manera. Qué hermoso saber que nuestra vida está en las manos del Señor, ¿sí? David dijo en 1 Crónicas 29:14, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Hermoso. Que cualquier cosa que usted o yo hagamos en el reino, primero lo recibimos de Dios. Porque el mismo Pablo lo recordó, Osvaldo, hace un rato atrás, dice, hombre, ¿qué tienes que no hayas recibido? O sea, todo lo que tenemos sabemos que ha venido de la bendita mano de Dios. Y todo lo que Dios da es bueno, porque Dios no hace nada indebido, nada injusto, nada impropio, nada indigno. Dios todo lo que hace, lo hace de acuerdo a lo que Él es. Todo lo que Dios hace es santo, porque Él es santo. Todo lo que Dios hace es en amor, porque Él es amor. Todo lo que Dios hace es justo, porque Él es justicia. Todo lo que Dios hace es en perfección, porque Él es perfecto. O sea, no hay nada separado de lo que Él es. Todo lo que Él hace es el fruto de lo que Él es. Por eso, solo lo que es como Dios agrada a Dios. Por eso es hermoso que Dios, todo lo que Él hace, lo sostiene con el poder de su mano. José. No solo es el creador y el dueño de la casa, sino que también es el administrador de la casa. Mientras yo lo escuchaba a ustedes, estaba pensando en personas que se declaran, por ejemplo, ateos, o aquellos que se declaran agnósticos, o aquellos que se declaran racionalistas. Pensaba en esa gente que a lo mejor no cree lo que nosotros estamos diciendo, no cree en la Biblia, no cree lo que dice la Biblia, menos va a creer que hay un Dios detrás de esa Biblia. Esa gente obviamente tiene sus pensamientos muy personales, muy lejos de la palabra o de la revelación de la palabra. Y eso hace obviamente que ellos tengan conductas o comportamientos. No debería ocurrir, como decía delante
Osvaldo, en aquellos que decimos creer en Dios, en aquellos que declaramos y confesamos y decimos que Él es Dios. No deberíamos, la verdad, no deberíamos nosotros tener problemas en ese aspecto. Lamentablemente sí los hay, porque empiezan esas dudas, esos temores, esas incertidumbres. Pero esta gente, por ejemplo, que no cree, estaba pensando en el pensamiento deísta, donde ellos sostienen que es un pensamiento que comienza para allá en Inglaterra por el siglo XVII, según un pensamiento que aportaría al cristianismo y según un pensamiento que ayudaría de alguna manera al cristianismo, lo cual es totalmente erróneo, porque en vez de acercar la gente a Dios, ha alejado a Dios, porque ellos ven a Dios como un Dios que creó todo lo que nosotros decimos que la palabra ha creado, y creemos que Dios lo ha hecho. Todo lo que vemos, todo lo que no vemos, todo lo que se ha descubierto y lo que no se ha descubierto, todo es hecho por Dios. Pero el deísmo no dice eso. El deísmo dice, nosotros creemos en que Dios hizo todas las cosas, pero en algún momento Él abandonó el universo y abandonó a los habitantes del universo. O sea, es como ese padre, el concepto de ese padre que tuvo hijos y que en algún momento se fue de la casa con otra mujer a hacer otra familia y se olvidó de sus hijos originales. Qué triste llegar a ese tipo de razonamientos de Dios. Eso es desconocer a Dios, es no conocer a Dios, es no saber quién es este Dios que se está revelando en la Escritura, se está revelando en la creación, se está revelando en Jesucristo y hoy día se está revelando a través de la iglesia, que somos nosotros. Entonces, qué triste es que haya gente que piense de esa manera. Pero crean o no, les guste o no, hay un creador. Y yo le preguntaría a esa gente, vamos a decir, deístas, agnósticos, ateos, ¿tú pusiste el bosque? ¿Tú pusiste los árboles? ¿Tú pusiste los océanos? ¿Quién es el autor de todo eso? ¿Eso se hizo solo por casualidad? Que es para mí la teoría más absurda que puede existir en el ser humano que tiene un poquito de conocimiento. ¿Cómo puede pensar y llegar a ese tipo de razonamientos que a veces parecen muy inteligentes? Yo diría que son muy absurdos. ¿Cómo puedo pensar que todo lo que nosotros vemos, las aves cómo se reproducen, los animales cómo se reproducen en sus respectivas especies, esa inteligencia que tienen los peces, y usted empieza a mirar tantas especies a nivel marino, a nivel terrestre, a nivel de bestias, a nivel de aves, y ni se diga las estrellas y todo el universo y los universos, y uno dice las galaxias que hoy día se están descubriendo, uno dice, es que esto es imposible, es imposible que lo haya hecho la casualidad. Entonces, a veces cuando yo pienso en este tema, ¿no? Que Dios no solo es creador de esta casa, también es el que la sustenta, es el que la retroalimenta, pero ¿sabes qué? No puedo obviar un punto. ¿De dónde empieza todo este desequilibrio? ¿De dónde empieza todo este desorden? Y yo sé que aquí mucha gente puede aceptar o no lo que yo voy a decir. Hoy día nosotros estamos viendo en diferentes partes del mundo desbordes de ríos, estamos viendo lluvias extremas, estamos viendo situaciones climáticas que son de verdad muy catastróficas. Y uno inmediatamente en su simpleza tiende a culpar a Dios. Si Él es el creador, si Él es el culpable. Y pareciera que de todo lo malo que está ocurriendo acá en el planeta, la culpa la tiene uno, que es Dios. Que no es nada, no es ni más ni menos que el síndrome de Adán y Eva. Porque Adán, ¿qué le dice? La mujer que me diste. O sea, es tu culpa que yo haya llegado a esto porque tú me diste esta mujer. ¿Y qué dice la mujer? La serpiente. Por lo tanto, tampoco fui yo, fui la serpiente. Y ese asunto de endosar responsabilidades a terceros, eso viene desde allá, desde hace más de 6.000 años atrás, desde que existe el hombre acá en la Tierra, en este planeta. El punto donde yo veo acá es cómo nosotros podemos llegar a entender y a comprender que Dios no solo ha creado, sino que también ha sustentado. Pero ¿dónde partió este problema? Este problema de desequilibrio
a nivel climático, a nivel terrestre, a nivel animales, a nivel de todo lo que está pasando, incluso de los años de vida del hombre, porque se suponía que el hombre debía haber vivido más años y todo eso fue acortado. ¿Pero por qué? Porque en Génesis 3 el hombre determinó y decidió caminar independiente de Dios. Decidió caminar bajo sus propios derechos, volvemos a lo mismo, hacer mi propia voluntad, cumplir mis deseos, cumplir mis sueños, cumplir mis proyectos, cumplir mis gustos. O sea, yo voy a vivir como a mí se me ocurra, como a mí se me antoja. Y quiero decirles que, quieran o no, consecuencias van a haber. Entonces, todos estos desequilibrios que podemos culpar a Dios y no, porque Dios no tiene culpa de nada, pero es el hombre el que por alejarse, por apartarse de Dios, ha querido caminar a su propio antojo, ha querido caminar de acuerdo a su propia voluntad. Miren, muchachos, esto es como que si yo me subo a un avión y una vez que el piloto del avión parte y ya sube al cielo y me diga, ¿sabes qué? Ven a la cabina, desde ahora tú sigues manejando y piloteando este avión. O sea, yo me haría de todo, no sabría qué hacer. Imagínense, apenas sé tomar un cambio para primera, segunda y tercera, el embriague y el freno, y mover un poquito el volante, y que te pasen una pantalla y que te pasen, ni volante creo que tienen ya. Imagínate que me diga el piloto, ¿sabes qué? Ahora tú vas a seguir piloteando de aquí hasta allá. O sea, eso es lo que el hombre ha pretendido, querer tomar el avión. Ni siquiera tiene los cursos básicos para tomar el avión. Yo sé que el ejemplo quizás no se logre entender, pero quiero ponerlo en perspectiva y en cuanto a la dimensión de lo que es cuando el hombre quiere pensar que puede manejar él, de acuerdo a sus criterios, a sus creencias y a sus pensamientos, toda esta casa que se llama planeta. Por eso yo voto por Cristo y digo, Señor, vale la pena que tú sigas siendo el sustentador con esa gracia, con ese amor y con esa misericordia. Wow, oiga, pastor, se me viene a la mente es, conforme uno se aleja más de Cristo, va queriendo tomar o toma más bien control, queriendo tomar la posición de Dios en la vida de uno y a su alrededor. Conforme uno más se acerca a Cristo, se va despojando y dejando la autoridad al Padre, ¿no? En nuestras vidas. Así es que, pues bueno, eso se me vino y muy cierto. Y quiero compartir un comentario que hace Anariki, y ella nos dice que cuando Dios creó el mundo, si lo pensamos, Él con su voz hizo todo, pero refleja su amor solo con el hecho de que nos creó con sus manos. Y a eso le sumamos que sopló en nosotros aliento de vida. O sea, Él está al pendiente de todo. Es lo que nos comparte Ana. Qué bueno, gracias por sus comentarios, nos alegramos de verdad que participen, anímese, comparta con nosotros. Nosotros no lo sabemos todo, simplemente lo que sabemos lo compartimos con ustedes. Muy felices de ser hijos del Señor. Oye, pensaba esto de la obra que Dios ha hecho en nuestros corazones y en el corazón de los que nos están escuchando. Mira, nadie puede venir a Dios si no le es dado de parte de Dios. Nosotros no buscamos a Dios. Yo puedo decir en el caso personal que se cumplió en mí la palabra del profeta Isaías, que dice que fue hallado por los que no andaban buscando y fui encontrado por los que no preguntaban por mí. Dios me salió al encuentro. Yo no tenía ninguna posibilidad, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, y ese amor tan grande no ha sido en vano para con nosotros. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Yo creo que todo eso nosotros lo reconocemos, y felices de saber que Dios Él es el creador, Él es el que sustenta, y hoy vamos a hablar un poquito también acerca, para ir ya avanzando un poco, acerca de la redención. Osvaldo, ¿qué significa que Dios sea el redentor de esta creación divina? Wow.
Eso sí que tiene una trascendencia profunda. Él pagó el precio, definitivamente. Y la cruz nos muestra el costo de eso. Yo creo que en Dios, en su calidad de creador, de sustentador, de dueño, de soberano y Señor, por un error humano, por el error del hombre, por la desobediencia del hombre, por la mala mayordomía del hombre, tiene que pagar un costo que implica la vida de su hijo. Tal vez cualquier persona diría, pero ¿por qué hizo eso Dios? Yo no habría hecho eso. Por algo Dios es Dios. Definitivamente, y aquí anexamos tal vez otra cosa importante, que es que Dios es capaz de hacer lo que ninguno de nosotros jamás haría. Y el que Él sea nuestro Redentor es, creo, la prueba más potente de eso. Ninguno de nosotros. Ningún hombre pidió a Dios que enviara a su Hijo. Dios tomó la iniciativa. Juan dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. En la conversación con el erudito Nicodemo, ¿recuerdan? Juan 3:16, Juan 3:17, Dios envió a su Hijo no a condenar, sino a salvar al mundo. Entonces, hay un costo inherente en eso, que tampoco lo dimensionamos, que tampoco lo valoramos. Porque, repito, como muchas otras cosas, suena lindo decir, Él es mi Redentor. Suena lindo eso, suena tremendo. Pero ¿cuáles son las implicancias de eso? ¿Qué lo hace nuestro Redentor? Que es lo que decía Andrés. ¿Qué lo hace el Redentor? Y obviamente es el costo que Él estuvo dispuesto a pagar. Primero, el Padre, luego el Hijo, luego la Trinidad. O sea, cuando Pedro le corta la oreja al soldado romano, a Malco, el Señor le dice, si yo hubiese querido, hubiese hecho un ademán y Dios hubiese enviado una legión de ángeles y hubiese terminado con todo esto. Y eso también implica que Dios tiene una manera de hacer las cosas que nosotros no vamos a entender. Yo creo que podemos tal vez conceptualizar un poco el tema de qué es que Él sea nuestro Redentor. No creo que podamos entender eso, definitivamente. No. Y creo que sí lo podemos asimilar, porque lo que somos se debe a lo que Él hizo. Lo que somos hoy, que seamos hijos, que seamos gente libre, que nos definamos como discípulos, como cristianos, todo eso se deriva de lo que Él hizo. No podríamos ser nada de eso, en lo absoluto, si no hubiese un plan redentor operando sobre nosotros. Seríamos simplemente esclavos, como Pablo lo dice. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué nos sacó de esa condición de muerte? ¿Qué nos sacó el peso de la condena? Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El juicio que pesaba, como lo simboliza la figura del tabernáculo, del lavacro, de donde eran purificados los pecados, de la cubierta del arca, donde finalmente se hacía tregua, se hacía paz entre el pecado humano y la justicia divina. ¿Qué fue lo que selló finalmente? El que Cristo nos haya redimido. Así que tenemos una deuda, definitivamente. Una deuda que moral, porque que podamos pagar esa deuda nosotros es imposible. Pero esta deuda debiera acercarnos un poquito más a nuestro Creador, a nuestro sustentador, a nuestro dueño. Eso podría ir. La verdad que ningún ser humano, por causa de su naturaleza pecaminosa, corrompida, afectada por el pecado, tiene posibilidad de pagar la deuda de sus pecados ante Dios. Alguien me preguntó, pastor, ¿cómo saber que Dios me ama? ¿Cómo saber que Dios te ama? Digo, mira,
Solo mira la cruz. ¿Quieres saber cuánto Dios te ama? Mira la cruz. A mí me emociona, perdonen muchachos, pero a mí me emociona saber que mi Redentor un día pagó un alto precio por redimirnos, por comprarnos del pecado, precio que tú, como dijo recién Osvaldo, no podías pagar. Mirarlo, no solo el sufrimiento, sino el alto costo. Nosotros, como alguien escribió, todavía no hemos podido asimilar el costo, y eso lo hizo porque nos ama. El amor de Dios es tan puro, tan perfecto, tan santo, tan extraordinario, que no tiene sombra de maldad. Wow, que Dios nos hable, que nos abra el entendimiento para ver que el amor no hace daño, el amor no hace nada indigno, nada impropio, nada indebido. Por eso el hombre no puede amar a Dios por sí mismo. Tenemos que renunciar a creer que nosotros, por nuestra propia capacidad, podemos amar a Dios. De hecho, en Deuteronomio 6, cuando se habla de que debemos amar a Dios, no hay ningún hombre que pueda amar a Dios como Dios se merece. Pablo dice que nosotros hoy amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, el amor no se puede pagar, pero se puede reciprocar. Es decir, vivir una vida que honre a Dios. Pero sin el poder del Espíritu Santo es imposible hacer aquello. Sin la gracia, sin el favor, sin la habilidad que el Espíritu Santo nos da. Porque la demanda que Dios hace no es a nosotros, porque Dios sabe que nosotros no podemos dar la altura ni la medida. Pablo lo define, dice, para hacer todo esto ningún hombre es suficiente. Toda demanda es al que vive dentro de nosotros. Nosotros fuimos creados para manifestar, para expresar, para poner de manifiesto que la gente al mirarnos se encuentre con Cristo y no se encuentre con nosotros. Se encuentre con el Hijo del Dios eterno, con Él, y que Él sea Él es la manifestación del Dios invisible. Y que dejemos que Dios trate y trabaje en nuestro corazón día a día. Hemos sido redimidos y hemos sido creados para la gloria, la honra y la alabanza de nuestro Dios. Vivamos como tal. Entraremos en la última parte. Dice un escritor: ninguna doctrina es más despreciada por la mente natural que la verdad de que Dios es absolutamente soberano. El orgullo humano aborrece la idea de que Dios ordena todo, lo controla todo, gobierna sobre todo. La mente carnal, ardiendo en enemistad contra Dios, aborrece la enseñanza bíblica de que nada sucede excepto de acuerdo a su eterno decreto. Por encima de todo, la carne aborrece la idea de que la salvación es totalmente obra de Dios. Sí, Dios escogió, Dios eligió y fue hecha antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, los creyentes no merecen ningún crédito por su salvación. Todo tiene que ver con un acto soberano de Dios. Isael. Sí, yo creo que este es un punto, como los demás, súper importante y también no siempre es fácil digerir. Y es por lo que tú también decías. Me quedé un poquito ahí prendido con la idea anterior, esto de la redención, y antes de hablar de este punto, ¿verdad? Y por ahí lo dice el texto, o lo dice un escrito, que la historia del hombre la podemos resumir en 3 puntos: creación, caída y redención. Y la redención no es otra cosa que el pago que se hacía antiguamente por la liberación de un esclavo. Y eso creo que resume muy bien ese aspecto de la redención. El hombre fue creado por Dios, el hombre decidió mal y Dios tiene que enviar a su Hijo para pagar, para morir, para volver a comprarnos, para liberarnos. El hombre nació libre para Dios, pero producto de su desobediencia quedó esclavo del pecado y del enemigo. Dios tiene que enviar el plan de liberación, el plan de rescate, enviar a su Hijo para redimirnos. Y ese es otro punto que afirma por qué Dios tiene derechos sobre nosotros, por lo que hemos dicho. Y cuando llegamos al punto de la soberanía,
claro, eso es una fretada súper fuerte, un golpe bajo a nuestro orgullo, a nuestro ego, a lo que el hombre erróneamente piensa de sí mismo. Y esto yo lo puedo resumir teniendo el criterio bíblico que Dios tiene libertad de hacer, esto es un término muy coloquial, no ofensivo, Dios tiene el derecho de hacer lo que se le plazca sin preguntarnos a nosotros y sin darnos ninguna explicación de lo que Él hace o deja de hacer. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él está por sobre cualquier situación, cualquier autoridad, cualquier norma. Él está por sobre todo. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Ah? Ejerce soberanía sobre todo, lo creado, lo visible, lo invisible. Yo creo que este punto de alguna manera encierra todo lo demás. ¿Ah? Es posiblemente que alguien diga, bueno, yo no creo que Dios haya creado todo. Esto es producto de la casualidad, perdón. Otro dirá, bueno, esto son las leyes de la química, de las leyes que hacen que las cosas funcionen. Otro dirá, bueno, yo en realidad sigo siendo libre, nunca he estado esclavo de nada. Pero este punto que tiene que ver con la soberanía, con ese ejercicio que solo tiene Dios de ejercer autoridad sobre todas las cosas, de hacer lo que Él estime hacer, sin preguntarnos, sin explicarnos, eso es algo que le corresponde solamente a Dios. ¿Y cuál es el problema nuestro como seres humanos? Como lo decía ahí Andrés, ¿verdad? Peleamos contra eso, porque nosotros queremos ser los arquitectos de nuestra propia vida. ¿Mm? Nosotros queremos ser el Dios de nuestra propia vida. ¿Ah? Y nos rebelamos con el hecho de pensar que alguien más dirige nuestra vida, aunque estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Nos molesta, nos incomoda pensar eso. Pero queramos o no aceptarlo, queramos o no creerlo, hay una mente perfecta, hay una mente finita, hay una mente que va más allá de nuestra comprensión, que hace que todas las cosas sucedan, que hace que todas las cosas estén sujetas, que hace que todas las cosas obedezcan a Él. Eso es la soberanía, la autoridad, el poder que Dios tiene sobre todas las cosas. Y así que en vez de pasarnos peleando, debiéramos agradecer. Y esto nosotros muchas veces lo decimos, lo declaramos, ya sea en alguna exposición o en nuestros tiempos de adoración, declaramos, tú eres soberano, pero algunas veces se nos olvida que realmente Él tiene pleno y total derecho sobre nuestras vidas. Nos corresponde aceptar la soberanía de Dios, nos corresponde agradecer la soberanía de Dios, no nos corresponde colocarnos bajo esa soberanía, porque obviamente no vamos a estar nunca en un mejor lugar y en una mejor posición que estar ahí en las manos de este Dios que es perfecto. Oye, estaba leyendo una cita de Spurgeon. Saben que el príncipe de los predicadores fue considerado. Dice así: es más fácil que una mosca se trague el mar que un hombre finito comprenda a Dios. O sea, claro, hay cosas que están solo en la mano de Dios. Hay verdades tan profundas que son solo conocidas por Dios. Ni un hombre ni un ángel podrían por sí mismo descubrirlas, a menos que Dios quiera revelar. Por eso la Escritura dice que las cosas reveladas pertenecen al hombre, pero las cosas ocultas pertenecen a Dios. Hay cosas que Dios lo ha puesto en su sola potestad. Por ejemplo, el día y la hora nadie lo sabe, cuando se vendrá su venida, ¿verdad? Hay cosas que están en la mano bendita de Dios y nosotros en humildad nos postramos y decimos: Señor, si tú quieres, la revelas, si tú quieres, no. Pero fíjate que a mayor revelación que Dios le da a un hombre, mayor responsabilidad tiene con esa revelación. Esa es una de las cosas que a veces nos cuesta comprender. Osvaldo, ¿qué podemos decir respecto de esto de la soberanía de Dios? Yo decía hace un ratito
sobre una conversación que tenía con una persona que ejemplificaba precisamente eso, que nos encanta levantar las manos y decir, tú eres soberano. Y el primer cuestionamiento que tendríamos que hacernos es, ¿soberano de qué? ¿Verdad? ¿Soberano de qué? Porque, claro, Él es el dueño de todo, el mar, todo lo que existe, las aves, todo. Nos cuesta mucho llegar al objeto o el objetivo primordial de la soberanía de Dios, que soy yo. O sea, ¿de qué es soberano Dios en mi vida? ¿Hasta qué punto o qué aspectos aplica su soberanía sobre mí? Porque eso es lo realmente importante. Eso define mi respeto, mi reconocimiento, mi aceptación de todo lo demás. Porque vosotros me llamáis Señor. Andrés parece que señaló eso, pero no sé lo que yo os digo. Entonces hay un contacto, hay un constante tira y afloja, por decirlo de esa manera, que tiene que ver con cómo asimilamos lo que decimos respecto a Dios. Porque si yo digo que Dios es grande, esa grandeza debe expresarse en mi vida. Si yo digo que Dios es justo, esa justicia debe expresarse en mi vida. Si yo digo que Él es santo, esa santidad debe expresarse en mi vida. Si digo que Él es soberano, esa soberanía, o sea, si yo digo que eres soberano, pero vivo a lo Frank Sinatra, como digo yo siempre, vivo a mi manera, a my way, o sea, ¿de qué estamos hablando? Si yo hago lo que se me antoja, si la palabra me dice algo a mí y yo no vivo la palabra, entonces hay una inconsecuencia, una incoherencia profunda en mi vida. Entonces creo que estas cosas que estamos declarando, que para muchos son conceptos de la teología, características de los atributos de Dios, etcétera, elementos de nuestra doctrina, son aspectos fundamentales de nuestra nueva naturaleza. O sea, yo no puedo decirme que soy hijo de Dios, que soy un cristiano, si yo no tengo claro el que significa que Él es soberano, que Él es dueño, que Él es Señor, que Él es sustentador, que Él es creador, que Él es criador. O sea, si esas cosas no se manifiestan de manera práctica en mi vida, o sea, no sé de qué estamos hablando en realidad. Entonces, hemos divorciado equivocadamente muchas cosas y las hemos remitido al aspecto teológico, al aspecto doctrinal, lo cual no es malo. No hay nada de malo en la teología, no hay nada de malo en la doctrina, siempre y cuando eso no destruya los fundamentos elementales de la vida de Dios en nosotros. Y era lo que le pasaba, o sea, los fariseos eran los teólogos, la gente preparada, los hombres de la doctrina. Y el Señor le dice, ustedes no entran ni dejan entrar. Al nivel de que a la gente le dice el Señor, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, están demasiado lejos del aspecto práctico y vivencial de lo que ellos proclaman desde el púlpito o desde donde sea. Esta es una demanda del Espíritu sobre nosotros. Cada persona debe hacerse su honesto cuestionamiento para saber en cuánto aplica eso sobre su vida y en cuánto no. Andrés, confirmando ahí lo que está hablando Osvaldo, la soberanía de Dios es su derecho y poder para hacer todo lo que decida hacer, dice aquí un artículo. Luego, cuando decimos que Dios es soberano, nos referimos a que es poderoso y tiene autoridad hasta el punto de poder anular todos los demás poderes y autoridades. Nada puede tener exitosamente la intención que Dios tiene de realizar cualquier acto o evento o diseño o propósito. Dios es soberano, es supremo en rango, poder y autoridad. Confirma, obviamente, lo que Osvaldo también estaba diciendo. Y eso es, en términos simples, saber y entender que Él es dueño y hacedor
y tiene pleno poder y autoridad. Wow, qué buena definición, hermoso. Gracias por el aporte. La verdad que eso clarifica mucho las cosas. Ahora, nosotros, como decía mismo Valio, lo han repetido varias veces, nosotros podemos aceptar así rápidamente, decir, ah, sí, sí, Dios es soberano, pero cuando te toca vivir esa soberanía, eso es un asunto absolutamente distinto, ¿verdad? José, las últimas palabras, nos van quedando los últimos minutos. Ya, no me quiero pasar, muchachos, nada más. Me estaba acordando mientras ustedes comentaban de un famoso italiano, Mussolini. Todos conocen la historia y la han leído quizás en muchas, digamos, anécdotas o libros, donde en una ocasión él en plaza pública llegó a decir: yo soy el dueño y el amo de este país. Allá Dios, acá yo. Él manda arriba, yo mando aquí abajo. A los meses después, el mismo pueblo se rebela contra él y con su concubina, con su amante, mueren ahorcados en esa misma plaza y quemados. Nosotros podemos levantarnos contra estas verdades que estamos planteando y yo creo que no vamos a ser ajenos a las consecuencias, porque yo puedo decir, bueno, para mí Dios no es soberano, yo hago lo que quiero, vivo como quiero, y sí, está en todo tu derecho, porque eres una persona que tienes la capacidad para pensar, escoger y elegir. Así lo hizo Mussolini y así lo han hecho muchos a través de la historia humana. Pero yo quería cerrar mi pensamiento hoy día que soberanía va muy de la mano con señorío. Son dos palabras que van muy, muy hermanadas. No podemos separar soberanía de señorío o señorío de soberanía. Y yo creo que hay tres aspectos básicos que no deberíamos olvidar en cuanto a la soberanía o al señorío de Cristo, y que tiene que ver primero con Cristo, la persona de Cristo, la palabra de Cristo y el cuerpo de Cristo. Esas tres, digamos, alineación podríamos hacerlo, ¿no? Cristo, la palabra de Cristo y el cuerpo de Cristo. Y en esos tres aspectos, Dios quiere y desea que nosotros voluntariamente y conscientemente escojamos que Él sea nuestro Señor. O sea, que Él como persona, como Jesucristo, sea nuestro Señor. Eso significa gobernador. Él me va a gobernar. Él gobierna mi pasado, mi presente y mi futuro. Él gobierna todo mi ser. La palabra de Cristo, que también sea quien me gobierne completamente. Y el cuerpo de Cristo, donde yo entro para someterme, para ser uno más, para hacer un aporte, para edificar, para servir, para ayudar. Por lo tanto, hablar de soberanía es hablar de un tema netamente práctico. No solo decirlo, no solo orarlo, no solo cantarlo, sino vivirlo. Y el vivirlo tiene que ver con esos tres aspectos que decía, repito, Cristo, el cuerpo de Cristo y la palabra de Cristo. Y eso obviamente tiene que reflejarse en cuán Señor es Cristo de nosotros. Apocalipsis, por ahí dice que Él viene, y Él viene con una consigna, Él viene con un cinto, donde dice que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo pueden negar los partidos políticos, lo pueden negar los gobernantes, lo pueden negar estos supuestos mandatarios que se creen, se sienten los dueños de esos países, ¿no es cierto? Como lo fue alguna vez Hitler, o como lo fue mismo Mussolini y otros más que podríamos nombrar, que hicieron uso y abuso. Estoy recordando así rápido de ustedes se van a acordar del nombre tal vez, de un astronauta ruso, ¿no? Que comandó una nave que fue al espacio, y cuando él regresa a su país, a su nación, la prensa, la televisión estaba ahí presta para hacerle preguntas, y una de las grandes preguntas es: ¿qué es lo que usted vio allá? Y él dijo de una manera sarcástica, burlesca, él dijo: vi muchas cosas preciosas, hermosas, que son difíciles de explicar. Pero nunca, dijo, nunca vi
en ninguna parte a ese mentado Dios que dice la religión creer. Ustedes conocen el resto de la historia. Unos meses después, a este hombre se le escoge, por ser un buen piloto, para que pruebe una nave que estaban sacando ahí los rusos. Y dice la historia, no lo dice la Biblia, la historia humana, él sale, ¿no es cierto?, de la pista del avión, y que ni metros ahí mismo en el mar explota completamente. O sea, nosotros podemos decir muchas cosas en relación a la soberanía de Dios. Creo o no creo, me gusta o no me gusta. Que Dios es soberano, es soberano. Y eso es indiscutible desde aquellos que creemos. Y de los que no creen, pueden decir y pueden seguir pensando, yo no creo en eso. Está bien. Pero siempre digo, nuestras creencias generan consecuencias. Y yo creo que nuestro Señor nos ha dado muchos gestos de amor, muchos gestos de gracia, muchos gestos de misericordia, para decirnos, hablarnos de muchas formas y de muchas maneras cómo Él es nuestro Dios, cómo es nuestro Salvador, pero que también es nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, se debe ver reflejado en nuestra vida cotidiana, en nuestros matrimonios, en nuestros tratos con el prójimo, en nuestra vida de todos los días, como nosotros nos comportamos, cómo vivimos, dónde vamos, lo que hacemos. Nuestra vida debe siempre estar girando en torno a Él, porque Él es nuestro Señor. Gracias, José. Gracias a cada uno por su participación, los consejos, los principios bíblicos que hemos compartido. Las últimas consideraciones, Misael. Simplemente dar gracias al Señor porque nos ha permitido compartir con nuestros hermanos, con los seguidores, con las personas que se conectan cada 15 días. Y un placer. Yo sé que la palabra, los designios de Dios son tan profundos que no podríamos nosotros abarcar todo, pero Dios nos permite dar pequeñas pinceladas de lo que hemos estado hablando, y ha sido un lindo tema. Y como decíamos, no es suficiente saber, sino obedecer. Yo me he encontrado en la Biblia que Dios premia obediencia por sobre conocimiento. Una cosa es saber, otra cosa es obedecer. Así es que Dios les bendiga. Desde mi parte, nos veremos la próxima semana. Gracias, Osvaldo. Saludos, bendiciones y abrazos para todos. Espero que esta conexión les haya bendecido y les esperamos en 15 días más. Sean bendecidos. Amén. Mi hermana Iliana. Agradecida de estar aquí, de compartir con cada uno y agradecer los comentarios que han hecho. Si bien en esta transmisión no hubo preguntas, pero sí hubo comentarios, agradecer cada uno de ellos y a cada persona que nos acompañó, que estuvo presente de diferentes partes. Gracias por apartar este tiempo. Gracias a aquellos que han estado oyendo por radio. Gracias, y gracias al pastor Abel que nos ha dado la oportunidad de poder estar aquí. Así es que muy agradecida, y como bien dijeron, hasta dentro de 15 días, si Dios lo permite, aquí estaremos. José, ¿cómo está? Oye, nunca le pregunté en el programa a Osvaldo si iba manejando o no. Pienso que no, pero como veo ahí que van pasando los autos en una de esas 80 kilómetros por hora. No, estoy estacionado, solo que pasan vehículos. Estoy acá en Placilla. Claro. Desde acá camiones, vehículos, y eso que busqué una calle lateral con menos tránsito, pero es lo mismo. No, pero igual, pero tranquilo, recién voy a manejar. Agradecerte ese doble extra, porque perfectamente podrías haber dicho o excusado que no iba a estar por asuntos ya más. Pero qué bueno que estuviste con nosotros. Ahí conozco un lugar en Placilla muy bueno, unas empanadas muy ricas, así que para entregar el ayuno. Pero creo que ya hace hambre. Fuera de cámara. Un saludo Bueno. cariñoso para todo el equipo, para el pastor Abel y también para todos aquellos que hoy se conectaron de diferentes partes del mundo.
Amén. No olviden que mañana en Visión 21, en YouTube, va a estar la retransmisión de este programa, y el próximo miércoles también a las 15 horas de Chile, 11 de la mañana me parece, de Estados Unidos, va a estar la retransmisión de este programa. Si el Señor nos permite, estaremos en 15 días más con ustedes tocando otros temas tan interesantes como este. Un abrazo, les amamos, que tengan una bendecida semana. Abrazos. Esperando que este episodio de Sinergia haya sido de tu agrado, te esperamos en el siguiente programa. Síguenos en redes sociales y por Radio Corporación de Valparaíso, 980 AM.